Diego Colón y su virreinato de Santo Domingo. El cargo de virrey conllevaba el asumir las facultades supremas del Estado español en las Indias, es decir, promulgar instrucciones, tomar medidas administrativas, asumir funciones consultivas e inspeccionar e incrementar el tesoro de la Real Hacienda. Como funcionario en el que la corona delegaba su autoridad, presidía los órganos de justicia y era vicepatrón de la institución eclesiástica. Al almirante se le había concedido el título de virrey, pero este fue más nominal que real. Cuando su hijo Diego asume la administración de la Española, no se reconoce tal título o cargo, ya que consiguió únicamente ser nombrado juez y gobernador. A mediados de 1509 llegó Diego Colón a Santo Domingo, acompañado de su esposa y prima del rey, María de Toledo, de sus tíos Diego y Bartolomé Colón, así como de una numerosa comitiva constituida por personas pertenecientes a prestigiosas familias castellanas. El carácter cortesano de la administración que inaugura Diego Colón permite el esplendor y la pompa de un virreinato que, aunque no tenía la aprobación real, funcionaba como si lo fuera. Este nuevo gobierno dio origen a la ampliación de la jerarquía social. La misma estaba encabezada por el propio gobernador y un grupo de cortesanos, y seguida por los funcionarios, los encomenderos hijosdalgo, los grupos religiosos, los artesanos, zapateros, herreros, sastres, y finalmente, la masa esclavizada. Uno de los primeros problemas que surgieron al asumir Diego Colón sus funciones fue la lucha de grupos. Se debió a que el nuevo gobernador comenzó a actuar con independencia, efectuando repartimientos de indios entre los miembros de su corte, cuando estos ya pertenecían legalmente a encomenderos desde los tiempos de Obando. Esta y otras medidas que asumía el gobernador amparado en sus derechos heredados, pero no reconocidos totalmente, fueron creando fuertes barreras. La primera de ellas se la presentó el tesorero de la corona, Miguel de Pasamonte, quien, apoyado por el obispo Rodríguez de Fonseca, fue creando un ambiente de oposición y hostilidad. La oposición llegó al extremo de dividir a la élite colonial en dos bandos, uno a favor del gobernador, llamado los de servidores del rey, otro a favor de Pasamonte, que integraba el bando de los servidores del rey. Estos últimos acusaban al gobernador de asumir derechos e imponer medidas que no le correspondían y de actuar más para su beneficio personal que para el de la corona. La agudización del conflicto, como las quejas y prerrogativas jurisdiccionales que asumía Diego Colón, llevaron al rey Fernando a imponer cortapisas que limitaron sus funciones administrativas. La primera se desprendió del establecimiento de una real audiencia, que le quitó al hijo de Colón la facultad de actuar como juez. La Real Audiencia de Santo Domingo fue creada en 1511, siguiendo el modelo de las que existían en España. Como Tribunal Supremo estaba integrado por 3 jueces llamados oidores y nombrados directamente por el rey. Las funciones principales de esta institución eran censurar y vigilar el cumplimiento de la ley, fiscalizar todos los actos del gobierno, intervenir en los conflictos suscitados entre las autoridades y los civiles, por lo que eran tribunales de apelación, efectuar exámenes para la aprobación de títulos a los letrados y abogados, y sustituir las vacantes de gobierno de forma provisional. La creación de esta institución originó el descontento y la protesta de Diego Colón, ya que la misma desempeñaba un papel predominante en el gobierno de la Española y de las Indias. El poco poder que le quedaba al hijo del almirante, y que era el de repartir indios, le fue arrebatado cuando en 1514 se nombró a Rodrigo de Albuquerque para que realizara un definitivo repartimiento de indios que benefició principalmente a los rivales del gobernador y a los llamados ausentistas, funcionarios y cortesanos residentes en España. También se produjo un choque entre sectores religiosos y los funcionarios de la Española. Como las órdenes reales respecto a la protección de los indios no eran cumplidas, y como no estaba definida la situación jurídica de los mismos, los frailes dominicos elevaron una enérgica protesta. La misma comenzó cuando Antón de Montesino pronunció frente a las autoridades el sermón del Domingo de Adviento de 1511, que no fue más que una inflamada requisitoria contra la esclavitud de los nativos, declarando ser la voz de Cristo que clamaba en el desierto de la isla.